Presenta Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Detrás quedaron los aposentos y ahora vamos a entrar a la sala de los espejos. Todo en este lugar es impresionante. Estamos en un lugar diferente, la tierra del diseño, de los canales, las bicicletas y la diversidad. Vamos a conocer Ámsterdam. Desde la estatua de Rembrandt vamos a disfrutar de los paisajes de Holanda, combinando las flores, los molinos y su río Ámstel. Las bicicletas se empezaron a implementar, impulsados por el gobierno, porque este es un lugar muy pequeño. Holanda prácticamente no tiene territorio y había mucha industria, por lo tanto mucha polución, y de esta forma empezó a utilizarse un sistema que no generara polución para el medio ambiente para tener menos contaminación. Cuando los comerciantes llegaban en barco, generalmente no tenían dinero para alquilarse o para quedarse en una de las casas de la ciudad. Por eso se quedaban a dormir en sus propios barcos, barcos de carga. Con el tiempo esto cambió. Lo que era barato hoy es una de las viviendas más caras del mundo, porque cada uno de estos barcos puede llegar a valer hasta 2 millones de dólares, aunque parezca increíble. Las casas barco son lo más cotizado de Ámsterdam, justamente porque están en un lugar privilegiado, pero además se pusieron de moda durante la década de los 60, cuando los hippies empezaron a vivir en ellos. Estas rejas separaban al poder de Francia con el resto del pueblo, y aquí quería entrar todo el mundo. Esto que vemos es oro, y todo lo que hay adentro también, oro, plata, millones y millones que guardaban los monarcas, en especial Luis XIV y las siguientes monarquías que reinaron desde Versalles. Vamos a entrar al palacio. Miles de personas visitan el palacio por día, y eso era lo mismo que pasaba en la época de Luis XIV, en la época de la corte, cuando el poder de Francia estaba en este lugar. Porque trabajaban 1000 personas en el mantenimiento, pero 15.000 llegaban todos los días a pedir y a entrevistarse con los diferentes funcionarios, sobre todo para pedir tierras, para pedir favores o para estar cerca del rey, lo que le daba mucho estatus. ¿Por qué? Porque acá estaba todo. Esto era Francia, esto era el poder. Y de hecho, Luis XIV se llamaba a sí mismo el Rey Sol, porque todo giraba a su alrededor. Y hay una frase muy conocida de Luis XIV que dice: "L'État c'est moi", el Estado soy yo, el poder soy yo, todo soy yo. Esto resumía la forma en que se gobernaba y prácticamente decía que el resto de las personas no importaban. Todo lo que importaba era el rey y su corte,
Y Francia en realidad trabajaba y sufría para que estos gobernantes vivieran de esta manera opulenta y ostentando riquezas que la gran mayoría no tenía. Por eso estas cosas no duran mucho y en determinado momento la gente se cansó y terminó pasando a los reyes por la guillotina. Ahora vamos a entrar a los aposentos reales, que son una serie de habitaciones conectadas en galería. Este era el salón de la abundancia, donde se reunían a tomar vino. En este salón se reunían a comer dulces, frutas confitadas, limones, naranjas. Parece algo común, pero en esa época ese tipo de comidas Eran muy difíciles de conseguir. Este es el Salón de Marte, el Salón de la Guerra, donde estaban los guardias reales, pero también Luis XIV lo utilizaba como el salón de baile. Detrás quedaron los aposentos y ahora vamos a entrar a la sala de los espejos. Y si las habitaciones eran impresionantes, esta sala te deja sin aliento. Esa era la idea, demostrar la opulencia y el poder. Vamos a entrar por acá para tener una perspectiva de la impresión que causa entrar a un salón donde por un lado están los ventanales que dan hacia los jardines y del otro lado los espejos reflejan toda esta opulencia, el oro, los cristales, las estatuas, las pinturas, el mobiliario. Todo en este lugar es impresionante. Esta es la galería de los espejos. En este lugar se representaba el poder y la ostentación, la riqueza de Francia. Este lugar no solamente llama la atención por sus estatuas cubiertas de oro, por sus espejos, sino también porque tiene 1000 metros cuadrados de pintura en el techo. El rey, Luis XIV, se sentaba en su trono de más de 2 metros de alto de plata maciza en ese lugar. Y cuando recibía a los invitados, tenían que entrar del otro lado. Estas personas tenían que recorrer esta estancia de una punta hacia la otra, observados por los cortesanos. Y cuando llegaban frente al rey hacían su reverencia y no podían darle la espalda. Por lo tanto, tenían que retirarse caminando hacia atrás, recorriendo los 73 metros de la galería. Versalles se caracteriza por su simetría. Los jardines son perfectos y esto es una diferencia que separaba a los paisajistas ingleses de los franceses. Los ingleses dejaban que la naturaleza tomara parte de sus diseños. Los franceses directamente la controlaban y esto se ve
desde los arbustos, que están topeados, o sea, todos están cortados con determinadas formas, no los dejan crecer naturalmente, hasta el diseño del pasto, las flores, todo el enjardinado, los caminos, todo es simétrico y todo es perfecto. Por lo tanto, esto necesitaba de muchísimas personas trabajando todos los días del año. Los jardineros eran gente muy importante y el principal jardinero, el jardinero real, el diseñador, era una de las personas más influyentes de Francia. De hecho, de estos jardines de Versalles después salieron modelos en diferentes partes del mundo porque el paisajismo francés tomó impulso a partir de la iniciativa de Luis XIV. Y los jardines de Versalles no solamente incluyen paisajes que se ven a la distancia, también tienen bosques con especies de laberintos controlados siempre por el hombre. Y esta historia de control y de poder absoluto sobre los demás viene desde la infancia de Luis XIV. Resulta que Luis XIV nació cuando sus padres eran mayores y cuando su padre murió él era muy pequeño. Único hijo, no podía reinar por ser menor de edad. Entonces, María Antonieta, su madre, fue la regente. Resulta que el resto de la corte, los nobles y las personas con más poder, no querían que María Antonieta reinara y por eso trataron de derrocar al poder, a Luis XIV y a su madre. Se tuvieron que ir, durante prácticamente 6 años estuvieron fuera de París y eso marcó la vida de Luis XIV, que decidió trasladar la corte hacia las afueras, lo que era una zona de cacería. Lo transformó en un gran palacio y mudó absolutamente todo, justamente para no estar en el centro de París y evitar que lo derrocaran. Así nació el Palacio de Versalles. A lo largo de los jardines de Versalles hay esculturas y esta en particular nos recuerda la forma de vida personal, la forma de vida privada de los reyes de Francia y de prácticamente toda la corte. Es una dama insinuando, mostrando la pierna y ofreciendo el corazón seguramente a alguien bastante poderoso. Los reyes de Francia se casaban por conveniencia, generalmente con reinas o princesas de otros reinos para agrandar la nación francesa. Por eso tenían permitido cortesanas, amantes o favoritas. Era todo lo mismo. Eran mujeres que los divertían y ellos iban decidiendo cuál de esas amantes era la preferida. Ser la preferida daba privilegios muy grandes e influencia y poder a esa mujer, aunque fuera la amante del rey, porque su esposa sabía perfectamente que eso funcionaba así. Todos lo sabían. De hecho, las amantes vivían en el palacio. El rey, además, tenía incluso comunicaciones, escaleras o pasajes ocultos para poder acceder de forma privada a las habitaciones de sus amantes. También en las fiestas se paseaba con esas amantes, bailaba con ellas, navegaba en las góndolas por sus jardines o incluso las invitaba a cenar enfrente de toda su corte. Esta era una práctica común que estaba aceptada y era casi algo normal, casi algo que había que hacer para ser un rey de Francia. Y
las amantes del rey tenían tanto poder que tramaban influencias y envenenaban a otras posibles candidatas para que el rey no las sustituyera. Esto se convirtió en algo tan común que en determinado momento Luis XIV tuvo que empezar a controlar esos envenenamientos porque se estaba quedando sin futuras amantes, o cuando otra amante consideraba que el rey empezaba a preferir a alguien diferente, cabía la posibilidad de que esa persona muriera misteriosamente. Así funcionaba la corte y uno tenía que tener mucho cuidado al caminar por estos jardines, al comer algo o al beber alguna copa de vino, porque probablemente alguien de aquí adentro, de las miles de personas que vivían en la corte, quisiera envenenarlos. Y eso seguramente iba a pasar, porque cada uno quería subir escalones para estar más cerca del poder. Para tener una idea del poder y la riqueza que había en este lugar, en determinado momento el rey tuvo que entrar a la guerra. Francia tuvo que entrar a la guerra. Y para financiar esta guerra contra otro país, imagínense la cantidad de dinero que se necesitaba. Lo que hizo fue fundir parte de la vajilla, de los cubiertos y algunos muebles que había en el palacio para... eran todos de plata maciza, para convertirlos en monedas para pagarle a los ejércitos. Con esas monedas hechas de los cubiertos y los muebles de Versalles, financió una campaña que terminó ganando la guerra. Y todavía le quedaron cubiertos para cenar, por supuesto. Para ser rey en la época de Luis XIV había que ser un poco exhibicionista, porque toda la vida del rey era pública. De hecho, las personas miraban cuando el rey se iba a acostar, se juntaban para verlo despertarse y por supuesto se reunían para verlo comer. Solo algunos tenían el honor de estar presentes cuando el rey se metía en su cama y también unos pocos cuando él se despertaba. Por lo tanto, cada una de las habitaciones del palacio estaba destinada a que los cortesanos influyentes tuvieran el privilegio de ver a su rey dormir. Esto funcionaba como un sistema de influencias, ¿no? Solo los más poderosos podían estar cerca del monarca y de esta manera el rey controlaba a las personas dándole privilegios o quitándole favores para ganar su confianza. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar. Quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos sin límite de integrantes, pagando una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año, una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa.
Estamos en un lugar diferente, la tierra del diseño, de los canales, las bicicletas y la diversidad. Vamos a conocer Ámsterdam. Y el centro de Ámsterdam es una combinación de historia, mucha diversidad, mucha gente, pero además diseño espectacular. Por ejemplo, estas son las peatonales. Esta es una de las peatonales que hay por el centro junto a los canales de la ciudad. Y lo que tenemos atrás es una casa del año 1581. La mayoría de estas casas antiguas tienen la fecha en la fachada, justamente para determinar el año y para que se vean que, aunque están perfectamente restauradas, son muy antiguas. Y la mayoría están como esta, torcidas, porque bueno, con el tiempo, esta ciudad que tiene muchos canales, en cierto sentido vendría a ser algo parecido a Venecia, la tierra va cediendo, los cimientos se van hundiendo y las casas se van torciendo. Las van enganchando, las arreglan, las mantienen para que no se caigan, pero a pesar de que tienen cientos de años y están casi perfectas, sin embargo vemos el paso del tiempo en las líneas torcidas de su fachada. Y en el centro de la ciudad es difícil encontrarse con espacios como este, muy abiertos y grandes, porque en general la ciudad medieval, que se mantiene desde hace cientos de años, tiene calles estrechas y onduladas con edificios antiguos. Solo que esta es justamente la plaza principal que está frente a la catedral. Y desde aquí, además, se accede como radios, como si fuera el centro de un laberinto, a todos los callejones de la ciudad medieval, que es impresionante recorrerlos. Al principio todo esto era agua. De hecho, Ámsterdam es una de las provincias de los Países Bajos que se llaman así justamente porque eran tierras anegadas, todas cubiertas por agua. Por eso, este espacio amplio en el centro de Ámsterdam es algo imposible de pensar si nos ponemos en la época en que los primeros pescadores se instalaron en las orillas del río para formar un pequeño pueblo. Esta gente empezó a excavar canales para drenar las tierras, sacar el agua y así crear más lugares para vivir. Y fue tal esta construcción que se llegó hasta lo que tenemos hoy. Se convirtió en un gran reinado y los canales, hoy más de 160, todos excavados a mano, siguen drenando el agua de esta tierra hacia el mar. La construcción de ingeniería que hoy se mantiene para que estos canales y el agua del mar no vuelva a inundar la ciudad es impresionante. Y sin esa obra, hoy Ámsterdam todavía estaría bajo agua. Estamos en un lugar emblemático para Ámsterdam. De este lado tenemos un molino. De hecho, bueno, los molinos son uno de los símbolos de Ámsterdam justamente porque esta es una zona muy baja, de tierra muy fértiles, y los molinos se usaban para moler el grano. Las flores también son otro de los cultivos que hoy todavía se exportan. Y aquí vemos mucha gente porque están frente a la estatua de Rembrandt. De hecho, Rembrandt, el pintor que vivió y trabajó en esta ciudad, era hijo de un molinero.
Y si giramos nos vamos a encontrar con el río Amstel. El río Amstel fue el que dio origen al nombre de la ciudad, porque este río fue represado, se construyó una esclusa, una presa, para después drenar las aguas y ganar tierras fértiles. Hoy, mientras la gente se divierte en el río Amstel, recordamos que Dam en holandés significa represa. Y justamente el nombre de la ciudad viene de la represa del río Amstel, o sea, Amsterdam, que después se transformó en el nombre actual. Así que desde la estatua de Rembrandt vamos a disfrutar de los paisajes de Holanda, combinando las flores, los molinos y su río Amstel. La verdad que es una hermosísima ciudad, es una ciudad muy disfrutable, muy vivible por las personas, está hecha para la gente, no como otras ciudades que de repente impone otro tipo de condiciones como majestuosidad o espacios impresionantes que justamente hacen que una persona se sienta disminuida. Acá no, en este lugar todo está pensado para que las personas lo disfruten, desde las ciclovías, bueno, el río adaptado, los canales, los campos, las flores, las viviendas. Es una de las ciudades pioneras en cuanto a la construcción de vivienda social. La escuela de Ámsterdam de principios del siglo XX generó barrios impresionantes y muy grandes en uno de los mayores proyectos de construcción para las personas de clase baja que en ese momento vivían en condiciones muy precarias. Aquí se diseñó y se construyó de manera en que esta gente de pocos recursos pudiera tener una vivienda digna, y esas viviendas son justamente las que después dieron origen a otras corrientes de diseño y de construcción alrededor del mundo. Siempre fue un lugar de vanguardia, Holanda, los Países Bajos y sobre todo Ámsterdam, y en esa vanguardia también se incluye por supuesto la pintura, como por ejemplo Rembrandt o Van Gogh, entre otros grandes pintores. Así que vamos a seguir recorriendo Ámsterdam teniendo cuidado de cruzar la calle, porque las bicicletas en este lugar tienen prioridad. En estos días de invierno, nada como un cafecito. Y nosotros tomamos café Senior. De la selección de granos al envase, Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y café fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia. Acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar. Seguro Odontológico London brinda atención integral con técnicas de última generación. Especialistas en prótesis flexibles de marcas internacionales con garantía escrita, sin metal, translúcidas, estéticas, irrompibles e hipoalergénicas. Todas las tarjetas hasta 18 cuotas sin recargo. Convenio con BPS. Este mes, 20% de descuento.
Estamos en una ciudad de contrastes. Estamos en el sitio de los canales, de las bicicletas, de las flores, de las drogas, de la gente joven, pero también de la historia, de las casas que parece que se caen y del diseño a nivel mundial. Cuando los comerciantes llegaban en barco, generalmente no tenían dinero para alquilarse o para quedarse en una de las casas de la ciudad. Por eso se quedaban a dormir en sus propios barcos, barcos de carga. Con el tiempo, esto cambió. Lo que era barato, hoy es una de las viviendas más caras del mundo, porque cada uno de estos barcos puede llegar a valer hasta 2 millones de dólares, aunque parezca increíble. Las casas barco son lo más cotizado de Ámsterdam, justamente porque están en un lugar privilegiado, pero además se pusieron de moda durante la década de los 60, cuando los hippies empezaron a vivir en ellos. Se compra el espacio físico, los barcos no se pueden mover y además están conectados a toda la red como si fueran una casa en la tierra. Sanitaria, electricidad, tienen todas las comodidades. Por eso, y a pesar de que es simplemente un barco flotando, es una de las viviendas más caras, no solamente de Holanda, sino también de todo el mundo. Generalmente las personas hacemos cambios por necesidad. Si tenemos las cosas cómodas, nos quedamos tal cual y no modificamos nada. Eso fue lo que pasó justamente en Ámsterdam. Las bicicletas se empezaron a implementar, impulsados por el gobierno, porque este es un lugar muy pequeño. Holanda prácticamente no tiene territorio y había mucha industria, por lo tanto mucha polución, y de esta forma empezó a utilizarse un sistema que no generara polución para el medio ambiente para tener menos contaminación. En esta ciudad vemos bicicletas por todos lados, muchos canales, y junto a los canales, en este caso estamos entrando al mercado de las flores. Tulipanes por donde sea, decenas de puestos que venden miles, literalmente millones de tulipanes de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños y además de todas las maneras posibles para llevarse. Puede ser, por ejemplo, como en este caso, con las semillas en la tierra. También venden los bulbos de tulipán. Esto es lo más común. Cada uno de estos bulbos va a dar un tulipán, en este caso de una mezcla de colores. Aquí sería uno naranja, rojo, blanco. Es impresionante la variedad, y justamente porque este país se caracteriza por el cultivo y exportación de estas flores. Vean lo que es esto. Millones de formas variadas y todo tipo de manera de regalar tulipanes. Es algo increíble, es una muy buena idea, porque además cuando uno viaja te pueden vender un tulipán, o sea el bulbo, como este, de un tulipán, pero adentro de una lata, o sea que se puede pasar la aduana perfectamente, y cuando llegas a tu casa abrís la lata, la empezás a regar y aproximadamente en unos 15 días empieza a nacer el tulipán. Acá vamos a entrar para ver, por ejemplo, menos de €1 ya están las flores cosechadas, pero lo ideal en realidad es llevarse algún bulbo para plantar. Y andan en eso, más o menos €1, 10 euros si son bulbos muy grandes o si son mucha cantidad, y como son varias cuadras hay muchas opciones para elegir. Estas son las latas de tulipán. Una lata 3 euros, 2 por 5 euros.
Hoy los barcos que transitan por el río son en general eléctricos, vemos el enchufe detrás. No hacen ruido, tampoco polucionan, los autos eléctricos también se utilizan mucho. Y también el diseño de esta ciudad, que es famoso en todo el mundo, se da porque hay muy poco espacio y entonces tienen la necesidad de pensar cada centímetro para utilizarlo correctamente. No pueden desperdiciar nada de espacio y de esa manera empiezan a buscar soluciones prácticas para la vivienda. De esa forma es que se generan los cambios. También una mentalidad que impulsa estos cambios a través, por ejemplo, de medidas como las del gobierno. Esos cambios y esa mentalidad, además, en este lugar se van potenciando y con el tiempo se agregan otro tipo de modificaciones. Fue así que, por ejemplo, la legalización de la prostitución y la inclusión de este sistema dentro de un ámbito turístico donde todo el mundo en realidad viene a ver y a participar y a dejar su dinero en esta ciudad, es parte de esa mentalidad que piensa de forma positiva y muy cambiante, diferente de repente a otras partes del mundo, y utiliza todos los recursos disponibles, ya sea para modificar su vivienda, para modificar sus sistemas de transporte o para modificar su pensamiento en cuanto a cosas que en otros países se ven como algo degradante. En este caso, la prostitución no solo se legaliza, sino que se utiliza para que las personas que trabajan de ello, las prostitutas, tengan una vida decente y formen parte de la sociedad. Las diferencias y los contrastes impulsan el desarrollo de Ámsterdam. ¿Se va a casar? Yes, en 3 semanas. I need to do some. So you came here with your some friends. challenge. Yes, with my Okay. friends. Se va a casar en 3 semanas, vino con las amigas a la despedida soltera de Ámsterdam. What about your boyfriend? What? Oh, he's also doing something today. Su novio también está haciendo algo hoy. Bueno, no preguntemos más. But I don't Me va know. a poner algo en el brazo. Esta ciudad se caracteriza porque desde hace muchos años la marihuana está legalizada y entonces vemos todo tipo de comercios donde venden todo tipo de productos relacionados con el cannabis. En este caso, por ejemplo, tenemos galletas de cannabis, pastel espacial, bueno, hay que imaginarse ya porque se llama espacial, medias de marihuana, no sé, te las pondrás y sentirás cosas. Las drogas están legalizadas aquí, cierto Bueno, dicen que está legalizada, más que todo es, se pone una venda en los ojos, o sea que siempre y cuando usted no compre más de 5 gramos ni cultive en su casa más de 3 plantas de María, no le van a poner ningún castigo, por así decirlo, ninguna pena. De ahí para arriba ya van a empezar a tomar medidas en el asunto. O sea sí. que no se puede cultivar mucho. No, por eso hay una parte oscura ahí de, bueno, aquí en el del coffee shop, que te vende a ti. Ahora Mi pregunta es, ¿de dónde sacan pues esa la pregunta, droga que está prohibido cultivar? Esa pregunta te la haces tú y se la hace todo el mundo. Es un mercado negro oscuro que ahí podemos hacer cualquier especulación. Porque Podemos es el hablar. gobierno el que lo controla, ¿no? Sí, no hay ningún control de dónde viene, porque en ningún país no se puede comerciar o nadie se dice puede que le vende exportar. droga a No, Holanda. no. Pero Entonces, ¿de dónde dice el gobierno que sale esa droga que se vende? No se dice nada, o sea que eso es algo que eso no se habla, eso no se dice nada. Espero que no tenga alguna sustancia extraña esto. Ya. So. And all your boyfriends are doing something today too? Yes. Sí, todos los novios de estas chicas hoy están haciendo algo aquí y no preguntemos qué. Tengo que hacer algo más, no sé qué. You can use your color. Tengo que hacer algo con la novia.
Presentó Carrasco Viajes. El 5 de abril podés viajar con nosotros a Europa para recorrer Italia, Eslovenia y Croacia.